Bendiciones a todos, bienvenidos una vez más a nuestra Escuela de Líderes Online. Quiero felicitar a cada uno de ustedes por estar pendiente de esta serie de enseñanzas que son de gran importancia para nuestra vida, ya que a través de ellas podemos desarrollar el potencial que Dios nos ha dado y ser así unos líderes conforme a la voluntad de Dios. Digo esto no porque lo que yo voy a compartirle es la clave para poder ser un líder. No es por la confianza en un material que estamos impartiendo. No es una palabra mía la cual yo estoy presentando a través de estos medios. Estoy hablando con aquellos hombres y mujeres que saben que tienen un llamado de Dios, que saben que tienen potencial para servir, pero que están poniendo excusas o que a través de los años han presentado excusas delante de Dios y están así alejando aquel gran propósito de Dios para sus vidas. Así que esto no se trata de una clase sencilla, común. Esto no es nada más solo por pasar un tiempo y distraerse en las redes sociales. Lo que estoy haciendo lo hago de parte del Señor, lo hago de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hago porque sé que hay personas ahí que están necesitando esta palabra de Dios. Más que ser una información, esto es palabra de Dios para usted que me escucha, que me está viendo. Dios quiere usarte en gran manera. Tú tienes un gran potencial y ya no es tiempo de estar poniendo excusas delante de Dios. Lo que estamos hablando hoy en día es acerca de las excusas que presentamos cuando Dios nos está llamando. Y quiero recordar que en la clase anterior, la cual yo te recomiendo que puedas buscarla aquí en mi página, ahí puedes encontrar las clases anteriores. Siempre vas a ver la pantalla atrás mía donde estamos pasando esas diapositivas, estamos pasando ahí el tema que estamos tratando y te podrás dar cuenta que en la clase anterior estuvimos hablando acerca de las excusas que Moisés presentó delante del Señor, delante de Dios. Y esto es lo que pasa con nosotros. Muchas veces cuando somos llamados por Dios a servir, nosotros presentamos excusas delante de Él. Hay un sinfín de excusas que cada uno puede presentar, pero a través de este estudio se han seleccionado 5 excusas que son las más comunes. Estas 5 excusas yo quiero solamente brevemente hablarlas, recordarlas, y quiero que puedas ver en la pantalla, y estamos viendo en la pantalla estas 5 excusas que son las que presentamos muchas veces para no servir a Dios. En la excusa número 1 estamos hablando de la identidad. ¿Quién soy yo? Esa fue la excusa que Moisés presentó. Dijo, ¿quién soy yo para servir? Muchas veces no nos sentimos personas importantes. Y la verdad es que no importa quién tú eres. Lo que importa es quién es el que va a usar tu vida. Y el que quiere usar tu vida es Dios. Dios Todopoderoso. Él es el que quiere usar tu vida. La excusa número 2 es la excusa que nos habla de la intimidad. Cuando hablamos de la intimidad es que muchas veces no nos sentimos capaces de hablar de Dios porque sentimos que no tenemos el conocimiento pleno, no tenemos aquel conocimiento suficiente para poder hablar de Él. No se trata de información, no se trata de conocimiento. En el reino de los cielos se trata de algo bien sencillo que se llama obediencia. Obedece a Dios y vas a ver maravillas en tu vida. Así que no estés pensando en sacar una licenciatura teológica para entrar de lleno al trabajo del Señor, sino que obedece. Si Dios te está llamando a servir, sirve a Dios. Y eso es bien importante. Así que afuera ese problema de la intimidad. Número 3, la excusa número 3 es, ¿y qué si no me escuchan? Esta es acerca de la intimidación. Aquí hablamos del temor que muchas veces tenemos. El temor a cómo nos van a atender, cómo nos van a salir, cómo va a reaccionar aquella gente cuando yo vaya y les lleve la palabra. ¿Qué van a decir de mí? Ese es el problema. Esa es una excusa que nosotros presentamos, provocada por el temor, la intimidación. ¿Y qué si no me escuchan?
Y es una vez más cuando yo vengo a recordarle que no se trata de lo que la gente va a decir, se trata de quién es el que va contigo y quién es el que te ha llamado. Por tanto, que no te importe lo que la gente vaya a decir, sino que te importe quién es el que va contigo, que es lo más importante. Y el que va contigo es mayor que todo, dice la palabra, el que está con nosotros. Número 4, esta es la excusa de la incapacidad. Moisés dijo: nunca he sido un buen orador. Sabemos que Moisés tenía problemas para hablar, era tartamudo. Sin embargo, sabemos que Dios hizo un milagro en su vida, como lo ha hecho con muchas personas que han tenido diferentes problemas. Lo ha hecho con cada uno de nosotros que servimos a Dios. El problema de la incapacidad, Dios capacita a los que llaman, así que no te preocupes. Si sientes que te hace falta muchas cosas, herramientas, Dios las va a proveer para que tú puedas servir a Dios y cumplir así sus propósitos. La excusa número 5 es la excusa de la inferioridad. Esta excusa es cuando nosotros nos sentimos menos, incapaces, nos sentimos que hay mejores personas que nosotros. No importa si hayan personas mejores que tú, el asunto es que Dios a ti te está llamando para servir y por tanto eres el escogido de Dios para servir y ser un líder en el lugar donde Dios te quiere poner. Por tanto, estas son las 5 excusas más comunes que presentamos para servir a Dios. Es lo que vimos en la clase anterior y es lo que yo quiero compartirte ahora. Quitemos toda excusa delante de Dios, ya no estemos rechazando el llamado de Dios para servir, para ser líderes. Y quiero hablar algo muy importante, la diferencia de el liderazgo con los ministerios o llamados ministeriales. Es que cuando hablamos de liderazgo, es un liderazgo generalizado. Dios nos creó para ser líderes. En el tiempo de Adán y Eva, en Génesis, no habían iglesias, no habían pastores, no habían ministros, no había congregación. Sin embargo, Dios creó a Adán y Eva como un hombre líder, para que gobernara la tierra. Él dijo: crecer y multiplicaos. Y entonces ahí nos estamos dando cuenta de algo muy importante. La gente hoy lucha con aquellos conceptos de que si es correcto que una persona cristiana sirva, tenga un liderazgo en la sociedad. Hablemos de la palabra político, que entre en la política para poder ayudar a gobernar una nación, un país. Es que el liderazgo es un liderazgo. El liderazgo es generalizado. Si la persona es cristiana o no, pues hay líderes generalizados. La diferencia es que aquella persona que conoce a Dios también puede ser un líder. De diferentes plataformas podemos servir a Dios. Tal vez el líder es pastor, tal vez el líder es maestro, tal vez el líder es evangelista, es apóstol, pero tal vez el líder es un político, es un alcalde, es un diputado, es un presidente. No hay ningún problema en la posición donde estemos. Los principios espirituales los llevamos dentro. Dios nos creó para ser líderes en esta tierra y podemos servir a Dios en cualquier posición. Ahora, nuestros principios espirituales no son negociables. Nosotros sabemos quién nos creó, a quién debemos servir. La honra y la gloria es para nuestro Dios y podemos servir a Dios en cualquier lugar donde Dios nos permita. Por supuesto, el liderazgo de Dios es un liderazgo de justicia, es un liderazgo de orden, es un liderazgo donde se hace las cosas bien, donde se busca hacer lo bueno, no hacer lo malo. Así es que ese es el problema muchas veces, que no entendemos la diferencia de un ministerio y del liderazgo. Así es que Dios te ha llamado a ser líder y no necesariamente tienes que agarrar una iglesia para decir: Dios me llamó a ser líder y voy a agarrar una iglesia, voy a levantar una obra. No, tal vez Dios te está llamando a ser un líder de una manera diferente, en otra plataforma. Y si tú conoces a Dios, tú puedes servir a Dios desde cualquier posición donde Dios te ponga. El problema es que muchas veces se entra en algunos lugares donde se venden los principios espirituales, donde nos dejamos influenciar
por lo que hay en nuestro ambiente y no cumplimos con lo que la palabra del Señor dice. Y es aquí donde entramos en el punto siguiente, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la influencia. Ya vimos acerca de las excusas y lo dejamos punto y aparte. Quitémonos toda excusa y ahora sirvamos a Dios. Entremos de lleno, cumplamos el propósito que Dios tiene. Sabemos que no depende de quién es la persona, quiénes somos nosotros, sino de que quién es el que está haciendo las cosas, quién es el que va a hacer la obra, quién es el que nos ha llamado. Ese es lo importante. Así es que entremos entonces en el siguiente tema. Hoy estaremos hablando acerca de el liderazgo es influencia. Quiero recordarle algo. Recuerde que el liderazgo es un regalo de Dios. Ser líder es un don de Dios, es un privilegio que Dios nos dio, y el liderazgo es algo dinámico, es algo que se practica constantemente, es como un instrumento, practicar un instrumento y a la medida que practicas un instrumento te haces experto con ese instrumento. Así que el liderazgo también es una dinámica que mientras más se practica, mejor se hace. Así que el liderazgo es algo que se debe desarrollar, es algo que se debe trabajar, se debe practicar constantemente para poder hacer grandes líderes para el Señor. Así que es un privilegio que podamos servir a Dios. Así que gózate con el llamado de Dios a ser líder. Si tú estás pendiente de esto, te felicito. Yo sé que Dios va a hablarte a través de esta enseñanza. No nos interesa realmente solamente distraer a las personas y que puedan distraerse un ratito mientras se toman un café. No, realmente aquí hay palabra de Dios para aquellas personas que estaban esperando esto. Así que esté pendiente, aquí hay algo muy especial de Dios para ti. Aunque te tome tiempo, muchas veces desperdiciamos el tiempo viendo videos que no tienen nada que edificarnos, un montón de cosas que aparecen en el internet que no nos edifican y perdemos 5 o 10 minutos en cosas que no nos edifican. Y pues yo te animo, quédate hasta el final, porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida a través de esta enseñanza. Así que, muy bien, el punto que entramos hoy de lleno es, vamos a hablar acerca de el liderazgo es influencia. Una manera bien sencilla de saber si somos líderes es ver hacia atrás. Mira hacia atrás y ve cuántas personas te siguen. Bien sencillo. Si hay seguidores detrás de ti, eres un líder. Y si cuentas las personas, entonces vas a conocer qué tan líder eres. Esa es una manera bien sencilla. Ahora, hay una situación ahora con las redes sociales en las cuales tenemos seguidores por las diferentes plataformas. Plataformas en la web como Instagram, como Facebook, como YouTube, y tenemos algunos seguidores, pero muchas veces son personas que no nos conocen, que lo hacen solamente para que nosotros le demos like a sus publicaciones. Y no hablo de ese tipo de seguidores, hablamos de un liderazgo genuino, hablamos de un liderazgo real. ¿Cuántas personas realmente quieren ser como tú? ¿Cuántas personas te están siguiendo? Si hay personas, con una persona que esté detrás de ti, que haya una persona que quiera seguirte, que quiera ser como tú, entonces felicidades, eres un líder y tienes que cuidar a ese seguidor, tienes que ser de inspiración para él. Así que el liderazgo es influencia, así de sencillo. La palabra dice en Mateo 5, 13 al 16, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal, dice, se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos en el punto, el liderazgo es influencia. Y la palabra del Señor nos menciona dos elementos claves que nos hablan de la influencia. La sal, ustedes saben, es un alimento, es algo que nos sirve para poder cambiar el sabor.
Se habla de sazonar, de darle un toque rico, sabroso a las comidas. La sal sirve también como medicina, es algo muy importante que también podemos mencionar, pero la sal se caracteriza porque cambia el sabor de las cosas, cambia aquellas cosas en las cuales se aplica la sal. Entonces hay un ejemplo sencillo ahí de influencia. Donde está la sal, el ambiente cambia. Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Nosotros somos la sal de la tierra. Así que debe de haber cambios a donde nosotros estemos. Tiene que sentirse un sabor diferente. Y eso es lo que está hablando la palabra. También habla de la luz. La luz también tiene su influencia. La luz también tiene esa característica que revela las cosas. Aquello de la sal es para cambiar el sabor de las cosas, cambia su entorno, y la luz también afecta a su entorno, porque donde haya una luz, las cosas van a cambiar, ya no se van a ver igual, así que hay poder ahí de influencia. La luz saca, revela las cosas que están ahí, así es que ambos, tanto la sal como la luz, tienen esa capacidad de influenciar. Y Jesucristo, nuestro Señor, nos comparó con esto, con la sal y la luz. Debemos influenciar. ¿De dónde vamos a influenciar? Esa plataforma, como le decía anteriormente, esa plataforma la escoge Dios. Dios sabe en qué lugar nos va a poner, y a donde sea que estemos, nosotros tenemos que estar allí dispuestos para poder cambiar aquel lugar. Cambiarlo para lo bueno, cambiarlo para la honra y la gloria del Señor. Así que esto es lo que dijo Oswald Sander. Dijo primero que el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Así de sencillo. Se trata de influenciar a los demás. La palabra del Señor dice que venzamos, que seamos vencedores de lo bueno y que no nos dejemos vencer por lo malo. Una persona que vence con el bien es una persona que realmente ha entendido lo que es ser influencia. De eso se trata. No se trata de que nos convirtamos a ellos, sino que nosotros, que realmente tenemos el mensaje de Dios, que sabemos cuál es el camino correcto, que estamos en Cristo Jesús, nosotros debemos transmitir esto, motivar a aquellas personas para que ellas también puedan venir a los pies de Cristo. Y es bien interesante lo que dice: pero si la sal pierde su sabor, dice, ¿con qué será salada? ¿Con qué va a servir ahora? No sirve más para nada, sino para ser, dice, hollada, o sea, para ser pisoteada. La sal, cuando ya no sirve, pues no se utiliza más para alimento, para medicina, sino que se bota y luego pues viene a ser parte de la tierra, ya no sirve más para nada. Así es que, así de sencillo, el liderazgo es influencia. Estamos aprendiendo que cada uno de nosotros debe ser influencia. Ahora, ¿qué tanto estamos influenciando nosotros? En el entorno donde estamos, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la colonia, en la ciudad donde vivimos, en el país donde estamos, en el trabajo donde estamos, ¿qué tanto estamos influenciando a los demás? Ahora, pero usted dice, mire hermano, el asunto es que yo no puedo predicar en mi trabajo, yo no puedo, es prohibido hablar de Cristo. Mire hermanos, quiero decirle algo, que aquí es donde tenemos el problema que ha afectado tanto a nuestra sociedad, es la religión, Yo no estoy hablando que ser líder es ser una persona que va a andar hablando de Cristo por todas partes. El liderazgo habla de una persona que con su testimonio, con su vida, con lo que hace, motiva a las personas. El problema es que nosotros muchas veces queremos alcanzar a las personas solamente con la predicación, solamente hablándoles de Cristo. Y recuerde que las palabras se las lleva el viento, recuerde que las palabras pueden ser muy bonitas, pero los hechos son los que realmente impactan a las personas. Así es que no tienes que tener un culto en el trabajo, no tienes que ser un predicador en el trabajo. Con tu testimonio, con tu vida, el estilo de vida que cada uno lleva, eso es suficiente para influenciar a las personas. Por supuesto, si eres una persona cristiana, tu vida estará relacionada, estará acorde a lo que tú profesas. No necesitas andar predicando una y otra cosa, sino que
tu comportamiento, tu actitud va a verse realmente el amor de Cristo ahí sin que digas soy cristiano. Y ese es el problema de la religión, que la religión quiere muchas veces por la fuerza o de la manera equivocada cambiar a las personas. Y recuerda que la manera de cambiar a las personas es a través del Espíritu Santo, es Dios el que convence al mundo del pecado, y nosotros tenemos que ser personas que presentemos el amor de Cristo en nuestra vida. Así es que hay una situación en la cual estamos hablando, y es que hay una crisis global del liderazgo. Si tú puedes ver en pantalla, estamos viendo un diagrama, estamos viendo acá una imagen donde tenemos una escala donde vemos 3 niveles ahí bien definidos. El nivel número 1 habla de los convertidos. Estamos hablando de los convertidos, estamos hablando acá la cantidad de personas que han conocido a Cristo en el Evangelio. Es increíble, hay muchas personas. Uno sale a predicar y se encuentra que el 90% de las personas que estamos evangelizando ya conocen de Cristo y ya estuvieron en una iglesia, hasta fueron líderes, pastores, y sin fin, hay algo tremendo ahí. Entonces, la realidad es que hay un sinfín de personas convertidas entre comillas, ¿verdad? Convertidas a alguna religión, muchas veces no convertidos al Señor, y hay que ser claro en eso. Muchas personas profesan ser cristianas, profesan conocer a Dios. Todo mundo dice Dios le bendiga ahora, pero del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Entonces, hay muchos convertidos, y luego en siguiente escala nosotros estamos viendo las iglesias, la cantidad de iglesias que hay hoy en día. Es increíble cómo en algunos lugares hay iglesias a una cuadra, en pasajes hay 2, 3 iglesias. Es increíble cómo hay tanta iglesia. A veces uno no entiende cómo es que las personas están viendo el reino de Dios. El reino de Dios es para unir, el reino de Dios es para transformar, para cambiar nuestra sociedad, para dar vida, no para hacer división, no para destruir. Sin embargo, vemos que en la parte final están los líderes, y es aquí donde nosotros estamos viendo la crisis a nivel mundial. La crisis a nivel mundial nos está diciendo de que hay un montón, una cantidad innumerable de personas que profesan conocer a Dios, ser cristianas. Luego hay una cantidad grande también de iglesias, pero liderazgo, personas líderes realmente son pocas. Y Jesús lo dijo claramente en aquella porción donde dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Repito, ser un líder no necesariamente significa ser pastor. Esa es la diferencia entre el liderazgo y un ministerio. Ser líder no necesariamente significa ser un profeta. Ser un líder es una persona que realmente es de influencia, es una persona que está transformando, que está afectando el lugar donde él vive, el entorno, la colonia, la ciudad donde él está, y la está afectando. Por supuesto, estamos hablando de liderazgos cristianos, estamos hablando de hombres y mujeres que están sirviendo para lo bueno. ¿Por qué digo esto? Porque también hay liderazgo de lo malo. Hay líderes que lo que están influenciando es lo equivocado. Y usted sabrá que hoy en día hay un sinfín de ideas nuevas que parecen nuevas, pero realmente no son nuevas, son viejas. Ideas que vienen a personas trayendo hoy en día y son líderes de lo malo. Y no me voy a meter en eso, pues no me quiero desviar del tema, pero sí saber que un líder realmente no necesariamente tiene que ser pastor, puede ser un político, puede ser un gobernante, puede ser una persona de la sociedad, de la colonia, un liderazgo nato, un liderazgo puro. Hay personas que no tienen un cargo político, que no tienen un cargo religioso, o sea, no son pastores, no son ministros, no son políticos, alcaldes, y son líderes en su comunidad. Son un liderazgo nato, que de repente no hay agua en la colonia y ellos van a conseguir una pipa y le llevan agua a la colonia. A eso me refiero.
líderes que realmente están sirviendo con los propósitos de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos que hubo una etapa en la Biblia que se conoce como el periodo de los jueces. Este tipo de liderazgo que sucedió en la Escritura nos habla de cómo es que realmente surgen los líderes. Y es que el liderazgo puro, el liderazgo nato, por así decirlo, es aquel que viene de una necesidad. El periodo de los jueces nos habla de un periodo donde antes de que Israel adoptara la monarquía, antes de que se entrara en aquella monarquía donde ya tenían sus reyes, donde recordamos que el primer rey pues, fue Saúl y que luego el rey David, ellos experimentaron una etapa que se llama el periodo de los jueces. Eso lo vemos en la palabra de Dios, y fue una época en donde se requería de un liderazgo puro. Cuando hablamos de un liderazgo puro, es aquel liderazgo que surge de la misma necesidad. Ese es un liderazgo puro, no es aquel liderazgo contaminado, aquel liderazgo impuro sería aquel que ya se hace manipulado, que se viene con intenciones de aprovecharse de la necesidad de los demás. Ese sería un liderazgo impuro, ese sería un mal liderazgo, el aprovecharse de la necesidad de las personas. Realmente el liderazgo puro es aquel que nace del corazón de aquella persona que ve una necesidad y quiere ayudar. No lo hace con otros propósitos, sino que lo hace con la intención de ayudar. No busca protagonismo, no busca lucrarse, sino que lo hace con el deseo de servir, de ayudar a su comunidad, de ayudar a su gente. Ese es el liderazgo puro. Y en el periodo de los jueces que encontramos en la Escritura es un claro ejemplo de ese liderazgo puro. Es aquel liderazgo donde dice la Escritura, se repite mucho en el libro de los jueces este versículo, el que voy a mencionar ahorita. En estos días, dice, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían rey y entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Es ahí donde surgen muchos líderes que se conocieron como jueces, que fueron hombres y mujeres que se levantaron con el deseo de servir, con el deseo de ayudar ante una situación que se estaba viviendo. En Jueces 21-25 encontramos este versículo y se repite, por supuesto, en muchos pasajes del libro de los jueces. He aquí, hay seis razones por las cuales este periodo fue una época de un liderazgo intensivo. O sea, esta fue una época donde había un liderazgo dinámico, intensivo, y encontramos aquí algunas razones por las cuales. Tenemos aquí en pantalla una de las primeras razones. El caos reinó debido a que no había un precedente de autoridad, o sea, no tenían a una figura como rey, no había una persona que les pudiera decir esto es lo que se debe hacer. Ahora, pero nosotros recordamos el periodo de Moisés durante el desierto, cómo estuvo gobernando. El asunto es que en el tiempo de los jueces ya habían muerto Josué, habían muerto aquellos líderes, los cuales habían conocido de Dios, muchos de ellos habían muerto, y era una época donde se había perdido aquel liderazgo, aquella autoridad. Ya las personas, muchos de ellos habían crecido sin conocer muchas cosas, sin conocer las promesas de Dios. Muchos de ellos, aunque sabemos que sí había una enseñanza, una versión que se comunicaba, pero no es lo mismo que te estén contando lo que hicieron nuestros antepasados a tener realmente a un hombre que esté ahí liderando. Esa es la diferencia. No tenían a un hombre, el cual podían decir, un hombre que estuvo gobernando y que estuvo dándoles un ejemplo de líder. Ya no existían, no lo habían visto, solo se habían quedado con la historia de lo que se había sucedido. Y esta generación había crecido, pero no tenía un precedente de autoridad. A eso se refiere. No tenían tampoco una persona a quien estarle dando cuentas. Obviamente los padres y todo eso, incluso ellos no tenían a quien darle cuentas, necesitaban realmente líderes. Los padres podían guiar a sus hijos de la manera como ellos pudieran, pero no había una autoridad sobre ellos, y es lo que muchas veces sucede también. Entonces, en este periodo de los jueces había una situación. Cada quien, dice,
En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, así que cada quien ponía sus reglas y entonces ahí vemos que hay una situación de caos porque cada quien pone sus reglas y no están unidos, entonces es una situación de caos. Ahora, las razones por las cuales surge este periodo de liderazgo puro, intensivo, es por esto. Al ver que no había un precedente de autoridad, no había una persona a quien se le diera cuentas, entonces Dios levantaba hombres que tuvieran un sentido de liderazgo, eran guías del pueblo, era gente que veían una necesidad. Ellos no buscaban enseñorearse del pueblo, ellos no buscaban ser protagonistas de aquella época, sino que ellos tenían el corazón veían una necesidad y Dios los levantaba para poder resolver esa situación. Muchas veces era el defender a su pueblo, defender a su pueblo de los filisteos, madianitas, de todos aquellos pueblos en aquella época que causaban daño también al pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Dios. Entonces, ahí era como Dios levantaba a estos líderes. Entonces, número 2, en este periodo de los jueces, debido a que los judíos primero ocuparon Canaán, estaban rodeados de enemigos agresivos y eran los que venían y hacían muchas cosas, les robaban la comida, se metían y hacían cosas en el campamento de los israelitas, de los judíos, y entonces se necesitaba gente que los defendiera. Entonces había clamor y Dios levantaba hombres. Aquí es donde nosotros vemos cómo podemos llamar a estos líderes. Estos líderes, ¿quiénes eran? De alguna manera podríamos identificar este tipo de liderazgo como un liderazgo comunitario.